En este video veremos la medicina durante la primera revolución industrial. Pero para comenzar, expliquemos brevemente qué fue esta gran revolución. Esta fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Reino Unido y que se extendió unas décadas después en gran parte de Europa Occidental y Norteamérica. Se dio entre los años 1820 hasta 1840. A pesar de todos los beneficios que trajo, también trajo un conjunto de nuevas enfermedades y epidemias que se desarrollaron en esa época, pero continuaron hasta la actualidad. Fue posible encontrar la cura para muchas, pero hay unas que se siguen investigando. Ahora sí estamos preparados para ver las enfermedades de esa época y los avances tecnológicos en la medicina, los cuales muchas veces se emplearon para solucionar o curar estas graves enfermedades. Las principales enfermedades fueron la tuberculosis, el cólera, la sífilis, la difteria, el paludismo, el sarampión, la escarlatina y la fiebre amarilla. Veamos ahora sus características. La tuberculosis, hoy en día llamada TB pulmonar, se extendió por toda Europa. Es una enfermedad infecciosa que consiste en la formación de tubérculos en tejidos infectados. La población obrera nunca pudo acceder a la cura. El tratamiento consistía en aislar a los infectados en sanatorios, pero solo la gente de clase alta podía acceder a esto. El cólera era causada por una infección en el intestino. El virus que la provoca se llama Bacilo Vibrio cholerae. El principal síntoma de esta enfermedad es la diarrea. Fue provocada por el mal tratamiento de los alimentos, por ejemplo, por la falta de lavado de los mismos o su falta de procesamiento. La sífilis, en sus principios, fue confundida con otro mal llamado lepra. Esta enfermedad era transmisión sexual y era causada por el Treponema pallidum. Se buscaron muchas maneras de solucionarlo, pero la más utilizada fue el tratamiento con mercurio, el cual iba matando o debilitando al individuo. La difteria era una enfermedad epidémica infecciosa cuyos síntomas principales eran la aparición de falsas membranas, las cuales se formaban en las superficies mucosas de las vías respiratorias y digestivas. El paludismo, mejor conocido como malaria, era causada por unos parásitos llamados Plasmodium y se transmitía mediante mosquitos hembra. El sarampión, esta enfermedad era altamente contagiosa e infecciosa. Sus síntomas son la fiebre alta y la aparición de un exantema maculopapular. Otro síntoma también es la conjuntivitis. Escarlatina. Es provocada por un tipo determinado de estreptococo. Principalmente afectaba a la población infantil. Fue una de las mayores epidemias en Inglaterra de ese siglo. Por último, la fiebre amarilla. Esta enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes y se trata de una enfermedad tropical. Llegó a Europa gracias a los intercambios comerciales y poblacionales con América, la cual era llamada la India por los europeos. Ahora que hemos visto algunas de las enfermedades más comunes de la época, veremos los avances tecnológicos relacionados con la medicina. Los avances tecnológicos de esa época con respecto a la medicina fueron muy importantes, pero es importante señalar que ninguna otra rama de la medicina experimentó tan dramáticos avances en esa época a comparación de la cirugía. Los grandes elementos que se desarrollaron en la medicina son principalmente la anestesia y los medicamentos durante la primera revolución industrial, y la antisepsia, asepsia y la hemostasia reglada por pinzas quirúrgicas durante la segunda revolución industrial. Pero nosotros nos centraremos en los avances de la medicina de la primera revolución industrial. En el contexto de esta época es importante recordar que no existía la anestesia para las cirugías o cura de enfermedades. Por esta razón es que se necesitaba una gran cantidad de cirujanos que contuvieran al paciente para ayudarlo a luchar contra el dolor. La anestesia era normalmente reemplazada por el consumo de alcohol o mandrágora, las cuales eran lo más eficiente y cercano a esta. Fue en 1842 cuando un médico norteamericano logró por primera vez formar la anestesia. Otro avance muy importante fueron los medicamentos. Un hombre del pueblo se convirtió en farmacéuta debido a su experimentación con diversos elementos, logrando así combinar la biología, la medicina y la química para formar los fármacos. Se utilizaban licores que se suponía que eran la cura de todo y medicamentos que se siguen utilizando en la actualidad. Además se introdujo el uso de la cocaína y heroína, pero surgió la necesidad de prohibir sus prescripciones debido a la excesiva generación de adictos. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Las integrantes del video son Paz Jiménez Apiola y Catalina Jonquier. Las profesoras a cargo son Ana Piñero y Virginia Echesia, profesoras de Historia y Tecnología.